cuentos infantiles geniales. Había una vez, en un reino bañado por el sol, una hermosa princesa llamada Cristal, quien tenía un hermoso cabello rizado y un castillo lleno de todo lo que se podría desear. A pesar de tenerlo todo, cada mañana al despertar sentía una extraña tristeza en su corazón. Ay, estoy tan aburrida en este palacio. Siempre es lo mismo, mañana, pasado mañana. Ya sé lo que va a pasar. Nada es emocionante. Un día, mientras estaba sentada en el gran salón del palacio, su hermanito Liam estaba jugando y le dijo: Mira, Cristal, mis juguetes. Qué bonitos son. Ven y juega conmigo. Pero ella no respondió y Liam entonces le preguntó: ¿Por qué estás tan distraída? Luego su padre, el rey Josafat, entró con una risa radiante al verla tan pensativa y le propuso una aventura. Y le dijo: Demos un paseo por la playa. Probablemente el mar tenga un secreto para ti. A lo que ella respondió muy emocionada: ¿En serio, papi? Estoy muy feliz. Y podemos ir a la playa, a nadar y todas esas cosas y hacer castillos de arena. Me encantaría salir a buscar joyas. El rostro de Cristal se iluminó al instante y llena de alegría aceptó sin dudar. Sin perder tiempo, montaron en sus hermosos y nobles caballos, sintiendo el viento cálido y el sol en sus rostros mientras cabalgaban hacia la costa. Lo que no sabían era que el destino les tenía preparada una sorpresa maravillosa, una que cambiaría la forma en la que la princesa veía el mundo para siempre. Al llegar a la playa, mientras caminaban por la arena dorada, sus ojos se posaron en algo inesperado. Debajo de una frondosa planta de coco, semioculto por la arena, había un gran cofre antiguo que brillaba con una luz misteriosa. La princesa se sorprendió y corriendo hacia él con el corazón latiéndole muy fuerte, pensó qué será este tesoro. Y con mucho cuidado y llenos de curiosidad, levantaron la pesada tapa. Para su sorpresa, al abrirlo no encontraron oro ni joyas. En su lugar vieron 6 bolas de colores que flotaban y brillaban con una luz mágica. La primera era de un rojo intenso, de una gran luz. De ella emanaba calor que llenaba el alma. Era la bola del amor. La segunda era de un verde vibrante. Olía los dulces más deliciosos que pudieran imaginar. Y de ella salieron chispas, dulces, gomitas y todas esas cosas deliciosas que te encantan y que hacen que se te agüe la boca. La tercera, de un profundo color morado, transmitía una sensación de paz y confianza. Era la bola de la fe. La cuarta, de un suave color rosa, la promesa de infinitos juegos y juguetes. La quinta, amarilla como el sol, parecía tener todas las risas del mundo. Y la sexta, de un azul sereno como el cielo, irradiaba una felicidad pura y contagiosa. El rey Josafat sonrió con ternura a su hija y le dijo que estos eran los tesoros más valiosos que existían. El amor, la fe, la alegría y la felicidad son las verdaderas riquezas que debemos llevar a casa y atesorar en nuestro corazón. Justo cuando se disponían a regresar, aparecieron ante ellos 4 caminos mágicos. El primero conducía a un pantano sombrío, donde vivía una bruja malvada. El segundo era un arcoíris resplandeciente custodiado por unicornios. El tercero atravesaba montañas habitadas por dinosaurios. Y el cuarto era un campo infinito de tulipanes lleno de mariposas. Pero antes de que pudieran elegir, una sombra cayó sobre ellos. Era la malvada bruja Elora, guardiana de los caminos. «Si quieren pasar», dijo con voz áspera, «deberán superar mi reto. Princesa, nombra de memoria todos los tesoros que has encontrado». Cristal, un poco nerviosa, comenzó a decir todos los tesoros que habían encontrado, pero se había olvidado de los 2 últimos. Pero respiró hondo, recordó la sensación de cada bola y exclamó: «Los 2 que le faltaban».
En total eran amor, dulces, fe, juguetes, risas y felicidad. ¿Puedes recordarlo tú también? Amor, dulces, fe, juguetes, risas y felicidad. La bruja, impresionada, le hizo una última pregunta. ¿Y cuál es la mayor lección que has aprendido hoy? Cristal, con una nueva sabiduría en su mirada, respondió: El amor de nuestra familia. los mayores tesoros de la vida no son los materiales. A menudo no los valoramos, pero son la verdadera fuente de felicidad. La bruja, conmovida por su respuesta, le permitió pasar. Elijan el camino de los tulipanes, le dijo y desapareció. Así, padre e hija corrieron por el hermoso campo rodeado de mariposas de 1000 colores, sintiendo una alegría inmensa. Al fin llegaron a casa, donde su mamá y su hermanito Liam los esperaban. ¡Qué bueno que llegaron! ¡Bienvenidos a casa! ¡Qué bueno que viniste! Espero que me hayas traído una sorpresa. Compartieron con ellos todos los tesoros encontrados: el amor, la dulzura, la fe, el juego, las risas y sobre todo la felicidad que ahora llenaba sus corazones. Y desde ese día, la princesa Cristal nunca más se sintió triste al despertar, porque había aprendido que la verdadera riqueza se encuentra en el amor de la familia y las pequeñas alegrías de cada día. Y vivieron felices para siempre. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Espero que te haya gustado esta historia tan especial de la abuela Maritza Trinidad. Si es así, no olviden dejar un me gusta, suscribirse y no perderse las demás historias geniales.